hemos definido el modelo, lo que tenemos que ver es cómo activar ese modelo. Aquí hay una cosa importante, y es ya a nivel de proyecto, y es que si miráis aquí en Settings, veréis que hay un apartado, que es este de acá, dedicado a las bases de datos. Y fijaos que Django está preparado para tener múltiples bases de datos y para operar con múltiples sistemas de bases de datos. En esta asignatura vamos a trabajar con el modelo más sencillo, o sea, con el sistema más sencillo, que es el por defecto y que va a utilizar como engine SQLite, ¿vale? Entonces, aquí veis que pone DyangoDB Backends SQLite 3, que viene a ser la máquina de base de datos que vamos a utilizar. Hay muchas otras. La SQLite 3 es una de ellas, pero también existe MySQL, Postgres, Oracle, etcétera, ¿vale? SQLite tiene una ventaja sobre las demás y es que es muy sencilla. De hecho, es casi prácticamente la única ventaja. Es una base de datos muy sencilla donde en realidad la base de datos, como veis aquí, se guarda en un fichero que se llama, pues como hemos indicado aquí, dbSQLite3, que como veréis aquí abajo es este fichero de aquí, ¿vale? Entonces, fijaos que eso lo indicamos donde, en basedir, que es donde está el proyecto dbSQLite3. Esto lo podemos modificar si queremos, normalmente pues no lo haremos, ¿vale? Y eso es así en SQLite3. En otras bases de datos más complejas, pues no es un fichero, es de otra manera diferente. No lo veremos aquí, salvo que otra vez en una de las opcionales para la práctica final queráis utilizar una base de datos como MySQL o PostgreSQL, que no es mucho más complicado, pero hay que tocar aquí la configuración, ¿vale? Entonces yo estoy diciendo que aquí hay algo aquí que se llama SQLite3. Si os fijáis aquí, si yo hago un db de SQLite3, pues tengo un fichero de tamaño 0. ¿Por qué? Porque todavía no he activado los modelos, ¿vale? O sea, todavía esta base de datos está vacía y no contiene ni siquiera, no es que ya no contenga los datos, es que ni siquiera contiene la estructura de cómo son los datos, ¿vale? Pero eso, bueno, pues vemos aquí qué es lo que... Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aplicar la estructura de los datos? Pues veréis que Django tiene una manera un poco peculiar de trabajar, y es que lo primero que vamos a tener que hacer es venir aquí y en manage.py crear una migración. Una migración es un cambio en la estructura de la base de datos, ¿vale? Entonces, para nosotros esta es una migración un poco peculiar porque es una migración de no tener nada a tener la base de datos, pero no deja de ser una migración. Y además esta migración se crea en dos pasos. El primer paso nos va a crear los pasos para hacer la migración. Y en el segundo paso vamos a hacer la migración en sí, ¿vale? Entonces, fijaos qué es lo que va a pasar ahora. Yo cuando haga esto de manage.py make migration, lo que va a hacer es no, le he puesto mal, make migrations, es en plural, ¿vale? Nos va a dar un error porque dice que no, nos da un error en otra cosa, dice calc views no tiene attribute index. A ver, ¿por qué? Views, calc views no tiene index. Me da un error en el otro porque no lo he terminado un momento. Ahora, a ver. Esto es de haber borrado antes esto. Entonces, a ver, perdonad. Entonces, ¿vale? Fijaos que cuando hago make migrations, lo que me está diciendo aquí es que coja y dentro de calc migrations, me ha creado aquí por calc, ¿no? He hecho algo mal aquí. Ay, es que he creado el modelo dentro de calc en vez de dentro de CMS. Me he equivocado. ¿Vale? Me he equivocado y entonces ahora lo que tengo aquí es que en vez de, ¿no? En vez de haber creado el modelo dentro de Calc, debería haber creado este modelo dentro de CMS. ¿Vale? Entonces, bueno. A ver, no sé si esto me va a causar ahora un problema. A ver, entonces, a ver, Martín, a ver. A ver, entonces esto de aquí lo voy a vaciar y me llevo el modelo aquí. ¿He pasado lo mismo con URLs?
No, URLs está vacío. Vale, eso está bien, vale. Entonces, pruebo otra vez a ver Make Migrations. Entonces, fijaos qué es lo que ha pasado, que crea otra migración. Y daos cuenta, la migración ahora que pasa es que en Calc, la migración ahora ya no es 001 inicial como la anterior, que me crea el modelo contenido, sino que es 002 delete contenido y te borra el contenido, ¿no? Te borra el modelo contenido. Y tenemos en CMS una migración que es 001 inicial, create model contenido. Fijaos qué pinta tiene esto. ¿Esto qué quiere decir? De hecho voy a ir a Calc, porque ya que me he equivocado, pues por lo menos aprendemos. Fijaos, me ha creado dos ficheros en Python. En 001 inicial era para la migración y me creaba un modelo contenido con estos tres campos. Clave, valor e ID. Y me diréis, clave, valor, eso lo veo. Pero ID, eso no lo hemos puesto en ningún lado. Claro, pues resulta que Django automáticamente aquí, a ver, perdonad. Ay, a ver, esto me has dicho que la page. Aquí te añade una nueva columna identificador que va a ser siempre un número secuencial. ¿Y esto por qué lo hace? Lo hace porque en las bases de datos es siempre muy conveniente tener al menos una columna que sea, ¿no? Que tenga un valor unívoco. Entonces, al ser secuencial, este valor va a ser unívoco para cada una de las filas. Daos cuenta que esto lo que me permite es tener otra page, y dices another page, y que sea diferente esta fila de esta fila por el identificador. ¿Vale? Porque si lo tuviéramos así, pues por clave tendríamos dos identificadores, ¿no? Y entonces ya no sería unívoco. Entonces es lo que está haciendo, ¿vale? Y luego en delete contenido, fijaos que lo que dice es que se borra el modelo. ¿Por qué? Porque en realidad la migración que yo quería hacer eso, ¿no? Era aquí. Este modelo es aquí, 001 initial, entonces aquí se crea el modelo bien, ¿vale? Entonces fijaos que si yo voy aquí, LSMLS y voy otra vez a dbsqlite3, dbsqlite3 sigue teniendo 0 bytes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al hacer make migrations, lo que creo son los ficheros de Python con las instrucciones para hacer la migración, ¿vale? Y entonces normalmente cuando tengo muchos datos voy ahí al Python y lo compruebo y miro bien, ¿vale? Fijaos que esto es muy importante, ¿no? Porque nuestros datos son muy importantes, no queremos que se pierdan, no queremos que haya inconsistencias, entonces primero make migrations. Y una vez que hemos hecho make migrations y estamos seguros de que lo queremos hacer, lo que hacemos es migrar. Y migrar es aplicar todos esos scripts que hemos creado en Python, ¿vale? Y que se genere la base de datos. Fijaos que yo ahora voy a hacer migrate, de repente me aparecen muchísimas instrucciones. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que no solo ha aplicado lo que hemos puesto en Calc y en CMS, sino también en otras aplicaciones por ahí que se llaman admin, auth, content types y sessions. ¿De dónde vienen esas aplicaciones? De nuestros settings de installed apps. Admin, auth, content type, sessions. ¿Vale? Estos de aquí, message y static files, no aparecen porque no tienen estructura de base de datos. Pero veis que por eso es importante que nuestra aplicación aparezca aquí. Porque al hacer migrate, lo que mira es, ¿no? Django lo que mira es la lista de installed apps, mira si hay una migración pendiente y la ejecuta. ¿Vale? Entonces fijaos que aquí, que ha ejecutado, ¿dónde está la nuestra? CMS, está más abajo. CMS 001 initial. Fijaos que con calc ha hecho la initial y el delete contenido. Y en auth tiene hasta 12 migraciones. Bueno, pues lo que sea. De hecho, ahora, ¿esto cómo lo comprobamos? Venga, vamos a mirar. Hacemos un LSL de Security y tenemos ya 135, fijaos que si le pongo menos LH, 132K, ¿no? O sea, ya es un tamaño ¿no? relativamente grande. De hecho, hay un programa por ahí que se llama Security Browser que te permite ver, fijaos aquí, ¿no? Tenemos aquí la base de datos, lo que hay, ¿no? Entonces aquí se puede ver la estructura. ¿Cuál es la que nos interesa? CMS contenido. ID, ¿vale? Fijaos que te dice ID es un entero, not null, primary key. Cuando es primary key es que siempre va a ser unívoco y se autoincrementa. Y luego tenemos la clave, que es un varchar de 64 y no puede ser 0. Ahí, no sé por qué se me ha ido ahora esto. A ver, perdonad. Cosas del directo. Clave, varchar 64, como has dicho. Y valores text, ¿vale? Y no puede ser null.
¿vale? Si vamos aquí a las hojas de datos, vemos los contenidos que hay. Ahora mismo, ¿qué contenidos hay? Ninguno, ¿vale? Quizás hay alguna base de datos que tenga cosas, por ejemplo, en las sesiones, tampoco, porque no hemos utilizado, claro. Debe haber algo en el admin log, tampoco. En migrations tiene que haber algo, porque son las migraciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, fijaos que aquí hay esto de aquí no deja de ser una tabla que se llama migrations, y fijaos, ¿no? El filtro, perdón, el ID hasta 21, y aquí veis, ¿no? Que esto es otra tabla que ha creado otra aplicación que no es la nuestra, ¿no? La nuestra, como digo aquí, CMS contenido, pues por ahora está vacía.